Tengan ustedes muy buenas tardes. Volvemos a estar por Zoom, volvemos a no estar en vivo ni presentes en un estudio, pero esto porque tenemos un invitado del extranjero. Tenemos un invitado que además es amigo de cronistas latinoamericanos, es escritor en cronistas latinoamericanos. Entonces hemos aprovechado justamente que nos ha dado la oportunidad de poder invitar para este programa de La Cuarta Pared para hablar de revolución industrial. Él es Ernesto Fuenmayor, así que vamos a empezar La Cuarta Pared. Muchísimas gracias por usted, por esta invitación, por invitarnos a formar parte de esta iniciativa tan bonita de La Cuarta Pared. Y qué bueno ver cómo cronista se sigue desarrollando en diferentes ámbitos. Me encanta. Genial, muchas gracias, Ernesto. Justamente te iba a agradecer por haber aceptado, después de un poco de jaleo, haber aceptado esta entrevista y poder estar acá ahora. Bueno, vamos a hablar de revolución industrial. Vamos a ver tres películas excelentes y una serie, a mi gusto, también excelente. Eh, bueno, vamos a empezar con el primer clip, que es posiblemente del director que más hemos pasado clips en La Cuarta Pared, que es Charles Chaplin, que además yo soy sumamente fanático de él. Así que vamos a ver el primer clip, que es de la película Tiempos Modernos. Genial, muchas gracias, Ernesto. Justamente te iba a agradecer por haber aceptado, después de un poco de jaleo, haber aceptado esta entrevista y poder estar acá ahora. Bueno, vamos a hablar de revolución industrial. Vamos a ver tres películas excelentes y una serie, a mi gusto, también excelente. Bueno, vamos a empezar con el primer clip, que es posiblemente del director que más hemos pasado clips en La Cuarta Pared, que es Charles Chaplin, que además yo soy sumamente fanático de él. Así que vamos a ver el primer clip, que es de la película Tiempos Modernos. Acabamos de ver el primer clip de Tiempos Modernos de Charles Chaplin.
acabamos de ver el primer clip de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Voy a empezar con la pregunta aburrida de siempre. ¿Por qué elegiste este clip para hablar de revolución industrial? Bueno, creo que es una buena puesta en escena de lo que significó la industrialización, la revolución industrial a nivel laboral, a nivel social y a nivel material en general. Porque vemos a Chaplin ahí en un contexto de máquinas y de estandarización, y es un poco el resultado de este proceso que se dio en el último cuarto del siglo XVIII en Inglaterra y se fue expandiendo en toda Europa a lo largo del siglo XIX, y que fue la introducción de las máquinas complejas a las dinámicas laborales de los seres humanos, ¿no? Que es lo que llamamos hoy en día revolución industrial en su modo más intenso, industrialización ya como un proceso que se alarga durante décadas y décadas y que en algunos países continúa hasta hoy. Y es sumamente interesante porque hasta ese momento los seres humanos habían utilizado únicamente la fuerza de sus músculos y en algunos casos la fuerza bruta de algunos animales para modificar su entorno, ¿no? Y ahora con estas máquinas podemos modificar el entorno de una manera mucho más efectiva, mucho más productiva, y eso afectó profundamente la manera en la que nos relacionamos con nuestro prójimo, con nuestro trabajo, con nuestra familia, los modos de vida. Y ahí Chaplin lleva, digamos, ese proceso a una escena sencilla, pero que satíricamente es una buena puesta en escena, me parece, de lo que es ese proceso. Estoy totalmente de acuerdo. Antes de entrar a lo que viene a ser un análisis, una reflexión de lo que ha generado la revolución industrial, me gustaría empezar un poco por la historia. Me gustaría empezar un poco por cómo fueron estos procesos. ¿Cómo influyó en el actual, incluso en el actual desarrollo y crecimiento de Europa y de Estados Unidos, pero no me quiero meter ahorita en el de Estados Unidos por el tema cronológico, sino en Europa? ¿Cuánto influyó en Europa políticamente, socialmente, incluso culturalmente, la llegada justamente de todo lo que viene a ser la revolución industrial, desde la imprenta, los barcos a vapor? ¿Cuánto han influido en estos aspectos la revolución industrial, la llegada de la revolución industrial en Europa? Fue completamente masivo, ¿no? Porque las revoluciones pueden ser en un solo ámbito, como puede ser el ámbito político, puede ser el ámbito social, puede ser el ámbito únicamente cultural. La revolución industrial influenció todos estos ámbitos. O sea, no se puede hablar de que fue únicamente una revolución económica o política o cultural, sino que influenció cada uno de los aspectos de lo humano en los lugares en los que se desarrolló. Y lo vemos en la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Como mencionaba ahorita, hasta ese punto los seres humanos habían usado los músculos únicamente, los animales, y habían vivido de una manera similar independientemente de la época. O sea, es decir, el campesino de la Edad Media tenía una vida comparable en términos de tecnología, desde el punto de vista tecnológico, al cazador-recolector de unos 70.000 años atrás. Y a partir de ese momento hay un cambio radical. Nos habíamos hasta ese entonces coordinado con los ciclos solares, habíamos cocinado únicamente con fuego alimentos poco diversos, teníamos redes sociales no tan complejas que se limitaban en lo local, y ahora con este proceso de industrialización empieza un proceso de urbanización. La gente empieza a concentrarse en los centros urbanos porque la fábrica, que se convierte en el símbolo de la revolución industrial, está por lo general en el entorno de las ciudades. Entonces ese campesino del que hablábamos, del medioevo, tiene que irse de su entorno, de abandonar todo lo que conocía y llegar a un centro industrial a vivir en un barrio de trabajadores, como lo describió a mediados del siglo XIX, sin ningún concepto de higiene, sin tuberías, sin agua corriente, sin servicios básicos, apretujados, y cambia absolutamente cualquier aspecto de la vida como la conocían. Y es una cosa que vemos ahí en esa escena de Chaplin también, ¿no? O sea, la manera en la que ese campesino quizás llegó de trabajar en el campo y de vivir con respecto a los ciclos solares y a trabajar mecánicamente con tuercas y de manera monótona, ¿no? Y automática. Justamente me quería ir al tema de la automatización.
incluso voy a hablar un poco en términos marxistas de la cosificación, de la enajenación del ser humano a partir de justamente volverlo prácticamente un engranaje más, como tú dices, una tuerca, es decir, lo que él hace se vuelve totalmente mecánico, a diferencia de lo que antes hacía, ¿no? Antes era artesanal, la labor, obviamente, de cualquier, voy a decir obrero, para no decir proletario, pero ahora hay un cambio, ¿no? Con la revolución industrial, literalmente se vuelve una parte más de la máquina. La máquina termina valiendo más. ¿Cómo interpretas eso? ¿Cómo interpretas esa, no solo imaginación y cosificación, sino esa forma en la que la revolución industrial ha minimizado al ser humano? Bueno, hay que imaginarse el efecto psicológico en el contraste campesino del que hablábamos, que quizás creció en un contexto feudal pueblerino y pensamos que en algún momento había que abrirse un pozo, ¿no? La comunidad necesitaba un pozo por razones prácticas y hay una persona a la cual se le conoce por su habilidad de abrir pozos, es parte de su identidad, es la manera en la que interactúa con su entorno. Abre el pozo y se le celebra porque abrió el pozo, se le identifica con eso, ¿sabes? Es como parte de su ser. Es una persona que se puede identificar con su trabajo. Un trabajador industrial simplemente es como tú muy bien lo dijiste, es un tornillo dentro de esa maquinaria industrial y está completamente alienado, está completamente enajenado. Y el efecto psicológico de eso tiene que haber sido realmente catastrófico. De simplemente no sentirte como un ente individual con cierta importancia y con cierto potencial, sino simplemente como un tornillo, ¿no? Así que tiene que haber sido realmente una catástrofe. Y habiéndose tenido que adaptar a una nueva dinámica laboral. O sea, en el sentido de que tienes que ahora trabajar con horarios, hay una expectativa de que sea sumamente puntual, hay una racionalización en el trabajo, ya no hay una economía de subsistencia en la que simplemente trabajas por lo que necesitas, sino que trabajas tanto como la salud te lo permita y como te exijan tus jefes, digamos. Y si no cumples con todos estos puntos, hay medidas disciplinarias, y no solo eso, sino que además hay centenares de trabajadores que desean ese puesto de trabajo que tú tienes porque sistemáticamente hay una presión financiera muy fuerte. Entonces no hay un escape, claro, no, simplemente estás ahí encerrado en una situación completamente detestable. Y durante generaciones, ese fue el contexto en el que existieron seres humanos en Europa en el siglo XIX. Has spoileado totalmente mi pregunta. O sea, la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era justamente, hay un punto en el que, en la medida en la que eres una tuerca, en la medida en la que la máquina importa más que tú, cualquier persona puede hacer este movimiento. Entonces, sí. ¿quieres renunciar? Renuncio. Justamente hay una huelga y todo en la película, ¿no? Y bueno, hay una huelga en la película y todo, y al final, que es básicamente, es una película bien revolucionaria desde el punto de vista socialmente de Chaplin. No es solamente un tema de haber casi predicho el futuro y haber criticado eso, sino que también socialmente y políticamente es muy fuerte. Quiero terminar esta pequeña sección con un par de escenas y tú eliges cuál de las dos te gustaría analizar, si me lo permites. En una de ellas es justamente cuando llega, bueno, ponen a Chaplin en una silla para hacer unos experimentos y le dan un pastel y le hacen comer y lo empiezan a golpear porque la máquina no funciona bien. Entonces la máquina que es un cepillo, por ejemplo, lo empieza a golpear y golpear y golpear. Esa es una escena que si quieres analizas ya desde un punto de vista de cómo la industrialización sí ha avanzado y qué sé yo. Y la otra escena, que en realidad es justamente la que continúa de la que acabamos de ver, que es cuando ya se vuelve totalmente loco Chaplin. O sea, se vuelve loco, se enajena mentalmente en este caso, y empieza a incluso molestar a su jefe y etcétera. ¿Cuánto afecta? O sea, puedes elegir cualquiera de estas dos escenas. En la primera, desde un punto de vista de cuánto ha avanzado la tecnología y cuánto perjudica al ser humano, y en la segunda ya desde un punto de vista de cuánto afecta psicológicamente. No sé cuál de las dos escenas quisieras elegir para analizar. Sí, me iría por la segunda, porque digamos, hay una reacción emocional más honesta por mi parte, porque puedo entender un poco, o sea, he tenido también trabajos monótonos, he tenido trabajos muy tediosos y puedo identificarme un poco con esa dinámica tan frustrante, ¿no?
nuestros antepasados, el cerebro humano se evoluciona en este contexto totalmente complejo de la sabana africana y totalmente lleno de estímulos y de nuevas experiencias, de aventuras y de peligros también, pero con todo este lado estimulante, ¿no? Y de repente, unos miles de años después nos agarran y nos meten en estas especies de jaulas metálicas y nos dan una tuerca y nos dicen que hagamos este movimiento 10.000 veces. Entonces, ¿cómo esto no va a ser completamente negativo, ¿no? El desarrollo de un ser humano tiene que haber sido una catástrofe. Y lo mismo, o sea, con la presión sistemática que no permite renunciar a ese trabajo, ¿no? Había una élite laboral en el contexto de las fábricas que lo llamaban aristocracia de trabajadores, que era como un 2% de los trabajadores que tenían conocimientos más complejos, eran por lo general gente que había tenido algún entrenamiento previo o que habían sido maestros en su área de especialización y que tenían puestos privilegiados. Pero el 98% de los trabajadores simplemente tenían estos puestos completamente reemplazables, ¿no? Estos trabajos completamente reemplazables y monótonos. Bien, pero vamos a pasar al siguiente clip, que es de la excelente película Metrópolis de Fritz Lang de 1927. Vamos a ver eso. Acabamos de ver la escena de la maravillosa película Metrópolis de Fritz Lang de 1927. Lo siento, pero quiero que me introduzcas el tema otra vez con una pregunta muy ruida de ¿por qué elegiste esta película para hablar de revolución industrial? Porque creo que es una puesta en escena compleja de todo eso, de todo el proceso de la revolución y muchos de sus diferentes aspectos. Toca el elemento político de una manera metafórica, con distancia, pero está ahí definitivamente. Toca la parte psicológica, toca la parte de la urbanización también, el nombre te lo dice, la metrópolis. Toca la parte de la deshumanización, que creo que es como el eje gravitacional de la película, de alguna manera, ¿no? Como que ese es como el tema que está en cualquiera de las escenas, la mayoría de las escenas. Y fue en 1927. Es una película que estaba ya sucediendo la segunda revolución industrial, digamos, ya fueron los procesos de estandarización y todo esto, y el Fordismo, y ya se había completado ese proceso de la revolución industrial en la mayoría de los países europeos. Entonces había ya una visión relativamente clara del impacto y las consecuencias que tuvo. ¿Sabes que debía haber hablado del Fordismo en la anterior escena?
Ahora estoy un poco enojado contigo. Estamos a tiempo. Se me ocurre cuándo preguntarte respecto a Ford, pero espérate. A ver, justamente quiero entrar a todos los aspectos negativos de la industrialización, porque la industrialización al final, si bien ha revelado las diferencias, las desigualdades, etcétera, como hemos explicado un poco en el anterior bloque, también ha cosificado al ser humano, también ha automatizado al ser humano. Te quiero hacer una pregunta muy, muy curiosa desde mi punto de vista, que no necesariamente es errónea, es decir, no me tienes que decir no es cierto, sino respóndeme literalmente lo que quieras a partir de esto. Hay y uno leyendo historiadores sobre todo, se da cuenta que muchos dicen estamos en la mejor época posible para vivir. Es decir, el promedio de vida antes era 40, 50, 60 años, en el campo era incluso menos. Y ahora justamente llegó la urbanización, incluso el campo en los países desarrollados se ha urbanizado, es decir, lo que hubiera sido considerado campo se ha urbanizado. ¿Cuánto de cierto es? Y insisto, si te parece una pregunta muy para pasarla, respóndeme rápido. ¿Cuánto de cierto es que vivimos en la mejor época posible? Me encanta esa pregunta porque las respuestas son controversiales, ¿no? O sea, decir que es el mejor momento es como una especie de egocentrismo, podría ser interpretado de esa manera, ¿no? Y quizás estamos pasando por alto muchos aspectos maravillosos de vidas que no conocimos, pero viendo la estadística, viendo los números y comparando con los modos de vida que conocemos de ciertas épocas, yo creo que hecho el balance, sí sería correcto decir que estamos en el mejor momento posible en el cual podríamos estar viviendo en promedio, ¿no? O sea, el promedio, digamos, los niveles de pobreza han estado bajando, la calidad de vida ha estado subiendo, las condiciones higiénicas, las condiciones médicas, el acceso al mercado laboral, aunque sea a través de pagas mediocres en comparación con la acumulación de capital. Pero basta con imaginarse, por ejemplo, la vida de un campesino en la China del siglo VIII. Probablemente se alimenta de un solo tipo de cultivo, la vida es terriblemente monótona, no tiene ningún acceso a beneficios médicos, probablemente perdió 2 hijos antes de que naciera el único hijo, que lo tuvo por razones pragmáticas, más que todo para que lo cuidase en su año, digamos, la vejez. Y entonces uno se imagina una situación como esa y la comparación con la de los países industrializados, o no necesariamente industrializados, pero países en los que hay un cierto nivel de una calidad de vida estable. Creo que la comparación es clara, ¿no? O sea, me iría definitivamente, solo por el hecho de que tenemos acceso a dentistas, ¿sabes? Solo por el hecho de que tenemos acceso a atención médica en general. Cualquier persona que ha tenido un dolor de muela, cualquier persona que ha tenido apendicitis, sabe que nada más importa en la existencia en ese momento que hacer que eso mejore, ¿sabes? Entonces, nada más esa mejora que se dio en los últimos 2 siglos, creo que para mí da una respuesta totalmente clara, que es que sí, estamos en el mejor momento posible en el que pudimos haber existido. En promedio, ¿no? Hay gente que está viviendo en condiciones completamente miserables y comparables a la que describí ahorita de ese campesino, pero el promedio, digamos, estadísticamente ha ido mejorando. Así que la tendencia es positiva, digamos. Ahora, la película está ambientada obviamente en el futuro y te muestra, ¿no? Dos bandos diferentes, o sea, no son 2 bandos, pero sí 2 clases totalmente diferentes. Dentro de estas clases, y asociándolo a la revolución industrial, ¿quién es María? ¿Qué representa María? ¿Qué refleja María? Que es cuasi el personaje principal, ¿no? Sí, a María, bueno, no sé, esa respuesta no sé si la puedo responder satisfactoriamente, porque la película la vi hace como 1 año y medio y el personaje de María no lo tengo totalmente claro ahorita. Si puedes refrescarme la memoria. Claro. Es básicamente... O sea, claro, María, con el nacimiento de María y su conversión en un robot. Pero no sé si te refieres al hecho de su pertenencia al proletariado. Al proletariado, exactamente. Cómo okay. Trata de ser, no sé si la jefa, pero digamos la jefa del proletariado, y de decirles vamos a hacer una especie de revolución pero pacífica. Ya.
dentro de la revolución industrial. Sí. Y es la cara de ese movimiento político que nace inmediatamente por la revolución industrial, ¿no? Y que es esa división política entre, digamos, capitalistas y proletariado. Y que son herramientas que nos dio Marx a mediados del siglo XIX y que han sido sumamente útiles. Y algo interesante de la revolución industrial que es que creó ciertas diferencias, pero también creó modos en los que fuimos iguales, ¿no? O sea, la gente se identificaba ahora por el hecho de que compartían un mismo estilo de vida, mismos problemas, mismas desventajas. Y empieza toda la creación de movimientos y organizaciones políticas a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Y María es un poco la cara de eso, ¿no? La cara de la organización en torno a una identificación en el modo de vida, ¿sabes? O sea, ya no es simplemente con un rey o con el lugar en el que nacimos, sino con nuestro entorno, y a partir de eso nos organizamos para mejorar nuestro entorno y luchamos políticamente y nos activamos, y eso lo hace muy bien en Metrópolis, poner eso en escena, me parece. Me encanta que justamente hayas dicho eso, porque ahora voy a meter el Fordismo. Lo que hace en cierto modo el Fordismo es justamente esa masificación de construcción, que al mismo tiempo tiene la cualidad de que estás fabricando autos que posiblemente tus hijos van a poder usar en unos años. O sea, no solamente estoy masificando el producto y la producción, sino que al mismo tiempo la estoy haciendo accesible no solo para la aristocracia, ¿no? ¿Te parece que el Fordismo socialmente es aceptable? Sí, o sea, en el impacto social último que tiene, que es, digamos, la democratización de la tecnología, de alguna manera creo que es importantísimo, ¿no? Porque ya no es una élite únicamente la que tiene acceso a estos medios que estamos utilizando, una computadora o un teléfono, sino que cualquier persona con un trabajo razonablemente bien pagado tiene acceso a ellos, y con ello tiene acceso también a un nivel de información extraordinario. Lo accede o no es otra cosa, pero está ahí. Y eso se dio gracias a la segunda industrialización, ¿no? Al principio del siglo XX. Y que obviamente tiene también, sí, partes criticables, como lo mismo, la automatización, ese trato genérico con el prójimo, verlo simplemente como una tuerca, un tornillo. Pero el impacto último por medio del producto que tiene creo que es positivo. No sé qué dirías tú. ¿Te parece controversial? Parece controversial. Sí, estoy de acuerdo, es la democratización pero últimamente estoy ligeramente izquierdoso. Entonces, al mismo tiempo, algo que yo critico un poco es esa especie de creación de un nuevo opio del pueblo. Es decir, es una especie de, que en parte incluso Gramsci habla un poco de eso al hablar de cómo la hegemonía cultural te hace creer que estás bien. O sea, al mismo tiempo creo que esta democratización te hace decir, mira, tienes una televisión en pantalla plana, tienes televisión por cable o tienes televisión por antena, así que estás bien, no te quejes. Totalmente, sí. Y puedes comprar el próximo modelo si ahorras, y puedes competir a nivel de estatus con tu vecino. Tal cual, incluso, mira, yo banco te voy a dar un crédito, literalmente, o sea, el banco se aprovecha en todos los sentidos y te dice, te voy a dar un crédito para que adquieras el nuevo Ford. Exacto, sí. Y te estoy haciendo un favor. Tienes suerte si todavía hay crédito. Reza para que te dé crédito. Tal cual, o sea, de nada. O sea, estás endeudándote, pero de nada. Y esa es mi pequeña crítica, ¿no? A lo que viene a ser el feminismo. Y es una gran crítica. Es una crítica necesaria, digo, una crítica necesaria, definitivamente, porque si tomásemos el producto del Fordismo sin crítica, creo que nos convertiríamos en parte de ese proceso de estandarización también de alguna manera, ¿no? Como que seríamos una extensión de eso, y sería tan horrible, ¿no? Ahora, porque quiero terminar este pequeño bloque con una pregunta, así, en lo posible respóndame cortito, en parte por el tiempo, pero también porque es una pregunta muy... que me parece que si bien amerita análisis, es más divertido si no me respondes con mucho análisis. ¿Te parece bien la urbanización? Sí, muy controversial, es difícil. Me cuesta decir que sí, pero diría que sí. Diría que sí, porque siento que las cosas positivas son más que las negativas. Pero eso es difícil, sí. Está genial, ¿sabes? Es que en la última película voy a volver a esta pregunta. Ya. Pero como justamente Metrópolis parte de la creación de esta mega ciudad,
bueno, de la existencia de esta mega ciudad. Me quiero quedar con esta idea para luego hablar de la última película, donde voy a volver al tema de la urbanización. Entonces, no te estoy dejando, no te estoy coartando tu libertad de buenísimo, no, me encanta esa pregunta. Súper. Bueno, ahora vamos a ver el tercer clip, que es de la serie Black Mirror, que se llama Cocodrilo, del capítulo Cocodrilo de la cuarta temporada, del episodio número 3. Así que vamos a ver este. Acabamos de ver una escena de esta maravillosa serie que es Black Mirror, aunque ahora no me parece tan buena, gracias Netflix, pero era muy buena. A ver, quiero irme un poco, quiero profundizar un poco lo que viene a ser la nueva revolución industrial, si me lo permites, esta casi tercera revolución industrial en la que estamos, de la digitalización. Y quiero empezar con el tema de que al final lo que se ve en este capítulo es, más allá de todos los peligros, es básicamente ya no puedes tener secretos. O sea, la tecnología se encarga de que ya no tengas secretos. Quiero empezar con un tema que a mí me aburre muchísimo, sobre todo cuando se debate de esto, que es las redes sociales. ¿Se puede tener secretos ahora? Es difícil, creo que se puede menos de lo que pensamos. O sea, compartimos espacios públicos y privados con estos entes digitales que nos graban y nos escuchan, ¿no? Y es curioso porque la privatización es un fenómeno, la expectativa de la privacidad es un fenómeno cultural reciente. O sea, en el contexto de cazadores-recolectores no existía esa expectativa de tener privacidad, simplemente convivías con una comunidad. En la Edad Media tampoco existía esa expectativa, convivías en tu entorno feudal, de pueblo, y la urbanización nos dio estos espacios atomizados de vida y creó esta expectativa de que tuviésemos lo privado, ¿no? Y ahora, en esta tercera revolución industrial, en esta era de la computarización y de la digitalización, nos la quitaron, ¿no? Irónicamente, o sea, es como una extensión de alguna manera del mismo proceso histórico, pero que termina con una consecuencia nefasta, que es que perdemos el espacio más íntimo, o el espacio más absolutamente nuestro. Entonces, se puede tener secretos a nivel humano, entre amigos, con la pareja, entre familiares, pero es más fácil para las corporaciones, más fácil que nunca llegar a esa parte más íntima, ¿no? de lo que es ser nosotros. Y pronto quizás llega al nivel más extremo y insertan chips para medir nuestro pulso y nuestros movimientos bioquímicos en el cerebro, quién sabe, ¿no? Y eso es mucha especulación, pero pareciera que se desarrolla en esa dirección de perder privacidad. Pareciera. ¿Cuál crees? Del mismo modo que la masificación, entonces, desde mi punto de vista, la primera revolución industrial parte un poco de la productividad, es decir, tenemos que ser más productivos. Estoy usando mal el término, sobre todo en ciertas ciencias sociales, pero casi un utilitarismo. La segunda revolución industrial, y aparte, como digo, de la masificación de la producción, ¿cierto? No me importa ser productivo, me importa producir en masa, generar en masa, generar capital en masa.
¿Cuál crees que es la característica de esta, digamos, tercera revolución industrial en la que estamos desde hace unos años? Sí, es una buena pregunta, una pregunta difícil. Yo creo que lo que ha cambiado es el hecho de que no importa ya tanto, importa por supuesto, pero no es tanto la acumulación de capital y, digamos, de un ente local en forma de negocio, sino más como la efectividad con la que puedes acumular data y puedes movilizar esa data y venderla. Todas las compañías elitescas tecnológicas, la mayoría hacen eso, ¿no? O sea, Facebook hace eso, Google hace eso. Simplemente acumulan la data, le dan un servicio tecnológico al individuo, digamos, sin ningún costo. El individuo le da cierta información y eso es realmente lo valioso, ¿no? O sea, esa información, ese mapa digital, ese perfil digital que han creado de nosotros. Entonces, el hecho de que la data sea el eje gravitacional de todo este proceso, creo que es un elemento importantísimo. Y no es mi opinión, o sea, no es una reflexión mía. La he escuchado Harari, dice cosas similares y otros pensadores, como que ese es un elemento realmente importantísimo. Y bueno, más allá de eso, el hecho de que nos estamos convirtiendo en cyborgs, ¿no? De alguna manera, como que tenemos un teléfono que es una extensión nuestra. No se siente de esa manera, pero tenemos el síndrome de la mano que falta, ¿sabes? Cuando no tenemos el teléfono en el bolsillo, no sé si te has dado cuenta, pero a mí me pasa. Yo tengo el teléfono en el bolsillo, me siento como que falta algo. Es genuinamente extraño. Entonces somos ya como una especie de cyborgs, ¿no? Somos como unos roboticos de repente. Y es parte de ese proceso. Eso también es una forma de deshumanización. Es decir, hemos pasado de la deshumanización donde te vuelven una tuerca a esta nueva deshumanización donde necesitas un celular, donde necesitas una televisión, una tablet. También es una forma de deshumanización. No sé, yo diría que más bien estás facilitando el acceso a la información en el mejor de los casos, digamos, y ese es el potencial, y con ello estás multiplicando el potencial humano, ¿sabes? Como que podemos en cualquier momento acceder a cualquier información de la cual se tenga récord, está el internet ahí, y por ese lado creo que aumenta el potencial de lo que podemos hacer considerablemente en temas de investigación, en temas de aprendizaje. Que las universidades son absolutamente necesarias para algunas cosas, pero para otras quizás ya no tanto, ¿no? Porque tenemos, más allá del aspecto formal, tenemos este acceso constante. Pero bueno, por otro lado también hay como esta hipnotización por parte de las redes sociales. Estamos todo el tiempo llamados al teléfono y queremos consumirlo más y más y más. Y quizás ahí en ese proceso hay algo idiotizante que nos deshumanice, sí, que nos separe de nuestro potencial. No sé, podría ser, ¿no? No sí, sé cómo lo ves tú. Exactamente, me iba un poco por ese lado, o sea, porque al final no es que todo el mundo está en su celular viendo revistas, viendo The Economist o Foreign Affairs, ¿no? Exacto. En cierto modo, sospecho sí, que hay mucha gente que está viendo TikTok. Entonces, sí, claro. Bien, obviamente, y además, ¿no? Y es bien interesante lo que dices de que estamos en un momento en el que nunca antes habíamos llegado a tener tanta información en nuestras manos. Entonces, al punto de que si literalmente te nace una verruga en el ojo, buscas en el celular verruga en el ojo y hasta ese sentido, ¿no? Hasta un tan de medicina, ¿no? Sí, dependemos ya de alguna manera de ese acceso, ¿no? Y como tú dices, o sea, el potencial está ahí definitivamente, el acceso a la información, pero al final del día el ser humano es un simio que funciona en base a la dopamina, a la serotonina, y busca el estímulo y busca el placer. Entonces las redes sociales nos dan eso y vamos a caer en ese juego, lamentablemente, a no ser que lo controlemos, ¿no? A no ser que haya como un uso consciente y crítico de redes sociales, que también es posible y que se vaya convirtiendo poco a poco en parte de este nuevo fenómeno, ¿no? Porque es muy reciente, o sea, esto del smartphone tiene 15 años, algo así, no tiene más que eso a nivel masivo. Estamos aprendiendo a hacerlo. Quizás ya vaya formando parte de la cultura poco a poco, como la restricción, el respeto a esta máquina que nos está manipulando. Quizás poco a poco vayamos aprendiendo, seamos un poco más sofisticados en eso. Puede ser. Quizás soy muy optimista, no sé. Sí me suena optimista, pero no me parece una locura. Una última pregunta respecto a lo que viene a ser este pequeño bloque.
Eh, no me quiero ir a otros capítulos de Black Mirror, pero Black Mirror en cierto modo te muestra los peligros de la tecnología, ¿no? O sea, se basa en los Es buenísimo, sí. Es genial hacerlo. Ahora Netflix, insisto, me parece que la arruinó un poco, pero es... Sí, la última temporada aflojó sí, un poco. ¿no? Estuvo flojo. Le faltó algo. Yo tengo un problema, espero que me perdone la audiencia, pero que lo vuelva un poco conversación de café. Pero aparte es la lógica para los que han visto los episodios, así que... Claro. Yo tengo un problema muy divertido porque un capítulo que no me gusta es San Junipero. Y todo ¿Cuál? San Junipero. A mí tampoco me gustó ese capítulo. Casi todo el mundo dice que es maravilloso, que es genial. Creo que es el único capítulo que ganó un Emmy, si no me equivoco, como mejor capítulo. Es el único capítulo de Black Mirror que gana un premio, cosa que demuestra que es un mal capítulo, según yo. Pero justamente me quiero ir un poco a ese capítulo malo de San Junipero, donde se ve cómo puedes rememorar. O sea, tenemos este capítulo que vamos a ver en Cocover, donde una máquina rememora lo que has hecho, ¿cierto? O sea, una máquina muestra los crímenes que pudiste haber cometido, etc. Pero tenemos este otro San Junipero donde literalmente puedes vivir otra vida. Es decir, y no solo otra vida, sino que básicamente puedes estar en coma y vivir al mismo tiempo. Esta es una pregunta muy profunda, pero ¿te parece que el estar en coma y vivir, el estar muerto pero no, todas estas cosas que puede llegar a hacer la tecnología, estar en estado vegetativo pero al mismo tiempo que una máquina haga que no se puedas escuchar música, es una forma también de deshumanización? Sí, o sea, de alguna manera, sí, no, un ser humano que no está percibiendo la realidad no es un ser humano tal y como tenemos la expectativa de que sea, ¿no? O sea, lo que nos hace diferentes de, digamos, el mundo vegetal es que tenemos una conciencia en forma de una experiencia subjetiva compleja de la realidad, basada en una realidad neuronal muy, muy compleja, ¿no? Y a partir de ahí podemos tener un mundo emocional muy bonito y un mundo social muy, digamos, complejo. Y al estar en estado vegetativo nos convertimos como en una serie de procesos automatizados, que lo somos también al estar conscientes, pero que ya no sabe qué es esa serie de procesos automatizados, no disfruta del fruto de esos procesos, ¿no? Que es lo que nos hace humanos, que lo sentimos las emociones y sentimos las experiencias con mucha profundidad, sufrimos, nos alegramos. El estado vegetativo, lo dice el concepto, ¿no? Es básicamente como una planta que hasta el punto en el que sabemos y entendemos la conciencia, las plantas no tienen conciencia, ¿no? Son como una serie de procesos moleculares inteligentes pero no conscientes. Y lo mismo sucede en el estado vegetativo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero entiendo un poco el romanticismo, ¿no? Sí, sí. Romántico, no entiendo, pero está excelente. Bueno, habiendo visto estas tres películas, para mí las tres prácticamente de ciencia ficción, sobre todo si consideramos que la película de Chaplin igual es de la década de los 20. Quiero pasar a la última película, que es una película chilena que es excelente, que se llama Machuca, que es dirigida por el mismo. Así que vamos a ver esto. Banderita chilena, banderita del PS, banderita. ¿Cómo te está yendo, Pituco? Bien. Banderita, banderita chilena, banderita del PS. ¡Momio! ¡El que no salta es momio! ¡El que no salta es momio! ¡El que no salta es momio! El que no salta el momio, 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 el que un rico ignorante como tú, el que no salta el momio, un rico ignorante como tú, el que no salta el momio, salta el momio, el que no salta el momio, el que no salta el momio, salta, el que no salta el momio, el que no salta el momio, el que no salta el momio, el que no salta el momio.
acabamos de ver esta escena de Machuca, de la película chilena dirigida por Andrés Wood, para hablar estamos hablando con Ernesto Fuenmayor de la Revolución Industrial. Quiero irme de la ciencia ficción a la realidad, de la actualidad prácticamente. Está ambientada justamente en el golpe de Estado, literalmente en el golpe de Estado de Pinochet. Quiero irme un poco a lo que viene a ser la actualidad, porque algo que vemos, y justamente vuelvo a urbanización, algo que nos explicabas una vez analizado Metrópolis, es que llega una urbanización, es decir, la revolución industrial trae consigo una urbanización. La gente del campo tiene que viajar a la ciudad, tiene que trabajar en la ciudad para poder ser totalmente productiva y adquirir recursos, etc. Tú me decías la urbanización en síntesis, aunque discutiéndote un poco, evidentemente es positiva. En este caso, en esta película, algo que vemos es justamente la diferencia entre la urbe capital de Santiago de Chile, y el campo, la periferia chilena. ¿Qué pasa cuando no llega la urbanización? Y aquí ya, si quieres, puedes responder lo que me habías dicho de la urbanización. Sí, hay muchísimos riesgos, ¿no? Porque la urbanización, lo que es realmente, visto desde un punto de vista macro, es la acumulación de bienes y de capital y de recursos humanos y materiales en un territorio relativamente pequeño. Y cuando sucede eso, queda marginalizada la parte rural. Se le separa, digamos, de esta producción de bienes, se le separa de la economía del conocimiento y se le marginaliza, básicamente, ¿no? Y en Chile se observa eso también en el proceso de urbanización. O sea, a pesar de que hay un proceso de urbanización, hay zonas marginales dentro de estas urbes que físicamente están ahí, pero conceptualmente realmente no ha sido urbanizado. O sea, no ha habido un plan por parte del Estado. Eso sucede mucho en Latinoamérica en general con las zonas marginales, ¿no? Que simplemente quedan marginadas de los procesos de creación de riqueza y culturalmente también de alguna manera. Entonces termina siendo un proceso nefasto, termina siendo un proceso de acumulación de riqueza y de marginalización de las clases con menos ventajas. Y es un poco lo que escribía Marx poco después de la Revolución Industrial, ¿no? A finales del siglo XIX, durante el siglo XIX, con esta división de proletariado y capitalistas. Es un poco la materialización de esa división de una manera muy desagradable. Volviendo un poco a Marx, y me parece muy, muy interesante que lo toques. Una crítica, ni siquiera solamente es crítica, ¿no? Lenin, por ejemplo, cuando escribe respecto y escribe su doctrina respecto a lo que viene a ser el socialismo, su doctrina política, más allá de la crítica, sino más adaptación, algo que habla de Marx es que Marx piensa en una Inglaterra industrializada. Pero ¿qué pasa con todos los países que no están industrializados? Donde el proletariado no es la masa mayor de la población. En Latinoamérica, la costumbre de hablar de en Latinoamérica ha llegado la industrialización, ha llegado la revolución industrial. En muy pocos países, diría yo. Muy pocos países. Yo creo que son economías, son países agrícolas más que todo, son países que dependen de muy pocos productos de fácil producción, básicamente de extracción en algunos casos también, como Venezuela, por ejemplo, con el petróleo, pero Ecuador lo tiene con los bananos, por ejemplo, y son como productos, digamos, muy básicos desde un punto de vista de tecnología, ¿no? O sea, no hemos llegado a este nivel de la sociedad del conocimiento, de la economía del conocimiento, así que no nos hemos quedado estancados en este orden agrícola. Pero, por ejemplo, Chile, que es el país del que trata la película, sí es un país relativamente industrializado, pero no es un país que ha llegado al punto de una clase media estable, ¿no? Que es lo que sucede en los países europeos, que yo vivo en Alemania y aquí los niños le describen a la sociedad como una cebolla, ¿no? Está la clase media, digamos, la parte gruesa, y hay dos punticas que son las clases hiper ricas y las clases hiper pobres. Pero el grueso de la población está ahí, que es algo que evidentemente en Chile no es el caso, ¿no? Entonces sí, sigue habiendo esa dualidad un poco entre proletariado y capitalista, como esa división grotesca de la sociedad en los que tienen y los que no tienen.
Poco a poco menos en Chile, pero creo que en Latinoamérica es el caso general, básicamente. Hay un grueso de la población que no tiene privilegios, tiene muy pocos privilegios, y una parte muy pequeña que acumula una cantidad de privilegios absurdos. Sí, justamente te iba a hablar de la desigualdad. Ahora mismo Chile está en un proceso reformista más que revolucionario con todos los disturbios que hubo en 2019 y bueno, no 2019 quebrado, 2020 me animo a decir. ¿Tú crees que la industrialización, llámese, insisto, desde la digital, más allá de la digitalización de la industrialización tiene como una consecuencia la creación de la desigualdad? No necesariamente, no, yo creo que cuando culmina la industrialización, digamos, cuando madura la industrialización, lo que sucede es que hay un potencial de creación de clase media mucho mayor del que había antes, ¿no? Porque hay que pensar en qué había antes de la industrialización. Había un orden feudal en el que, lo mismo, un señor feudal decidía y mandaba sobre unos grupos gigantescos de gente y había una acumulación de riquezas también completamente grotesca, y el grueso de la población vivía en el campo y en una economía de subsistencia. Ahora, la industrialización permite que con el tiempo y en algunos casos, como se vive en Europa, se establezca una clase media y que además haya poco a poco una conciencia de clase en el caso del proletariado que desembocó en movimientos políticos, en partidos como el Partido Socialista Alemán, el movimiento bolchevique, con todas las controversias obvias que conocemos. Pero digamos que no necesariamente tiene que ser un reproductor de igualdad, y en su mejor expresión, como se vio en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, puede ser un creador de riqueza y un elemento estabilizador dentro de una sociedad. Pero claro, con el contexto de la deshumanización y la alienación, el enajenamiento, o sea, una cantidad de elementos muy desagradables que conocemos. Claro, no habría que glorificarla. Exactamente, no se puede decir es totalmente bueno y es necesario, del mismo modo que no se puede decir trae el caos y la muerte. Sí. Pues así son los asuntos humanos, ¿no? Así son los asuntos humanos, son engorrosos, complicados, y si nos metemos mucho en el equipo de la industrialización y la acumulación de capital y la acumulación de riqueza, estamos perdiendo una parte de la realidad y el otro lado sí, igualito. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, me parece, y evidentemente puedo llegar a tener críticas, pero que existen 3 países relativamente industrializados dentro de Sudamérica, a modo de no meterme con México, es para más, que son Argentina, Brasil, Chile. Yo creo que Colombia puede llegar a estar en la transición, pero aún no llega. Creo que Colombia sigue siendo de nosotros. Con estos 3 países, bueno, no voy a dar para Bolivia, pero estos 3 países, específicamente Argentina, Chile, Brasil, tienen en cierto modo la particularidad, voy a hablar de un tema un poco, no es incómodo, pero que mucha gente ya lo tiene harto. Tienen la particularidad de que durante muchos años han tenido gobiernos de derecha, o en el caso, sobre todo creo yo, de Brasil y de Chile, de centro izquierda. Lula no necesariamente ha sido muy de izquierda, se ha asociado evidentemente a todo lo que dice el Foro de Sao Paulo, etcétera, pero sus políticas no han sido tampoco totalmente de izquierda como en otros países como Bolivia, Venezuela, incluso Ecuador, ¿no? que ha sido mucho más de izquierda, o al menos de izquierda. Uh-huh. ¿Te parece que es una característica justamente de la revolución industrial, de la consecuencia de la revolución industrial, de la industrialización en un estado que tenga que ser o de derecha o de ultraderecha o de centro derecha o de centro izquierda, pero que no pueda llegar a pasar al otro lado? Pues sí, puede tener que ver con la revolución industrial hasta cierto punto. O sea, como dije al principio, ha sido un proceso tan complejo y que ha tocado tantas partes del humano que definitivamente juega un papel ahí. O sea, como mencionábamos antes, nos dio como puntos de encuentro completamente novedosos. O sea, sectores tradicionales, campesinos, mercenarios, trabajadores manuales, todos se encontraron ahí.
Y en el contexto de los países latinoamericanos, probablemente hubo un proceso similar, ¿no? O sea, este encuentro en la fábrica, este encuentro en el contexto de lo industrial, definitivamente lleva como a una concentración de gente que comparte un estilo de vida particular y que tiene ciertas expectativas. Pero no sé, creo que más bien es como un elemento básico de la psicología humana de tomar un lado, ¿sabes? De tomar un lugar particular y aferrarse a él, y que cuesta mucho ver los matices, ¿no? Lo vemos en la religión, lo vemos en este pensamiento de bueno, malo, cristiano, como que siempre llevándolo a los extremos. Y en lo político hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Hacemos algo similar. Y la revolución industrial es, digamos, el contexto en el que sucede, en el contexto en el que se expresa, o sea, la industrialización, es el contexto en el que se expresa esta propiedad básica del humano, pero que no la creó, ¿no? Sino que simplemente está expresándose de una manera particular. ¿Tú qué dirías? ¿Dirías que es separable? Justamente, en parte te pregunto esto porque ayer, estudiando un poco para esta entrevista, leí un artículo de un derechista, pero un derechista inteligente chileno. No hay muchos derechistas inteligentes en Chile, pero este es un derechista inteligente en Chile. Que decía muy curiosamente que no hay que entrar en pánico. Chile está tan institucionalizado, es tan serio como Estado, a pesar del 2019, que no es que no puede llegar a una extrema izquierda, no puede llegar a un gobierno autoritario, totalitario, incluso sin izquierda, ya hablando de autoritario a Chile, porque estamos muy institucionalizados y post-dictadura nos hemos acostumbrado a muchas libertades, que no vamos a permitir que nos las saquen, y que la gente que llegue al poder no va a permitir que nos las saquen. Y algo curioso que dice, ya para responder un poco a tu pregunta, es a diferencia de Argentina. Entonces, donde básicamente dice, Argentina tuvo el proceso más de izquierda posible, pero al mismo tiempo en un estado industrializado, en un estado que genera, que produce valor agregado, y en parte una prueba de que la centroderecha y la centroizquierda y la derecha son parte de esta industrialización, es que cuando llega una izquierda un poco más fuerte, lo hacen mal. No sé, caso de Argentina, que tiene el dólar blue por 190 y pico. Terrible, ¿no? Entonces es una prueba de que no se acostumbraron a estas bondades de la industrialización. Obviamente estoy hablando de un autor derechista, entonces quizás me voy un poco por ese lado. Ya para finalizar, con una pregunta igual un poco cursi, pero que la tengo anotada y la quiero hacer. ¿Cuál crees que es la perspectiva de Latinoamérica de la industrialización? O sea, ¿ves perspectiva en Latinoamérica? No mucha, la verdad. No mucha. O sea, no pareciera que en la mayoría de los países estamos viendo la dirección correcta. Por lo menos esa es la impresión que tengo desde afuera, ¿no? Vivo afuera desde hace 8 años y quisiera estar más en contacto con la realidad cotidiana de los países latinoamericanos, pero todo lo que sé lo leo a través de medios internacionales que reinterpretan la realidad a través de una agenda política también. Es difícil decirlo, pero no pareciera que se están perpetuando modelos económicos muy viejos, dependientes de muy pocos productos, de la extracción, y que el primer mundo está, digamos, explotando estas características explotables de los países latinoamericanos. Con la excepción de Chile, con esta clase media que va creciendo poco a poco en un proceso lento, que a veces echa 2 pasos para atrás, 1 para adelante, pero que pareciera que está ahí solidificándose, ¿no? No sé, en países, bueno, Venezuela, que es mi país, evidentemente no, pero países como quizás Ecuador, quizás Bolivia, no siento que haya ese proceso, pero definitivamente me gustaría saber tu opinión, si tenemos tiempo todavía, porque estás ahí, lo estás viviendo y sé que te interesan estos temas, digamos, latinoamericanos. Bueno, rápido, yo sigo esperando las baterías de litio que me prometieron hace 15 años. Te lo dejo ahí. Pero bueno, te lo dejo ahí. Lamentablemente el tiempo ya nos comió. Mil gracias por haber aceptado. Me divertí muchísimo en esta entrevista, me gustó muchísimo. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti por el tiempo, gracias por la charla tan amena, de verdad que me encantó.
Súper, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos han escuchado. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Cronistas Latinoamericanos en Twitter, Facebook e Instagram, nuestras redes sociales. Estamos hablando con Ernesto que te idioticen. Síganos ahí. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vamos a ver este programa en YouTube desde el domingo. No se olviden seguirnos en App TV todos los sábados a las 4 y los domingos también de 4 a 5. Conmigo hasta la próxima.